por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se realizará un problema para la asignatura de balance de materia y energía. Para poder entender este sistema, se ejemplificará con un problema de aplicación de balance de energía, el cual nos dice: determinar el calor necesario para calentar de 100 a 800 grados centígrados 500 kilogramos de una mezcla de gases con la siguiente composición: 4% de dióxido de azufre, 79% de nitrógeno y el resto de oxígeno, suponiendo que hay una pérdida de calor por radiación del 15% del calor suministrado. Dibujamos nuestro diagrama colocando la entrada y la salida, y colocamos los datos que nos proporciona el problema. Para poder resolver este problema, debemos plantear la ecuación general de balance de energía, la cual nos dice que la sumatoria de las masas de la entrada por la entalpía de entrada más el calor es igual a la sumatoria de las masas de salida por la entalpía de salida. Y simplificando estas variables en nuestro sistema, nos dice que la sumatoria de la masa de la corriente 1 por la entalpía 1 más el calor es igual a la sumatoria de la masa de la corriente 2 por la entalpía 2. Ahora tenemos que despejar Q, que es el calor. Este es igual a la sumatoria de las masas por la diferencia entre las entalpías. También haremos uso de las capacidades térmicas medias de gases a presiones constantes. Como nos menciona el problema, es una mezcla de dióxido de azufre, nitrógeno y oxígeno. Y aquí se encuentra el Cp a diferentes temperaturas, a 100 y a 800 grados centígrados. Ahora, para calcular el Cp promedio tenemos la siguiente fórmula, la cual nos dice que la sumatoria de los Cp's multiplicada por la fracción másica de cada componente que ya se nos indicó en el problema. Para el cálculo de las entalpías utilizaremos estas fórmulas. Ahora nos podemos pasar a una hoja de cálculo en Excel. Una vez que estamos en Excel, podemos dibujar nuestro sistema colocando las entradas y las salidas. También colocaremos los datos que nos proporciona el problema. Nos dice que la masa de entrada es 500 kilogramos y la fracción másica del dióxido de azufre es 0.04, para el nitrógeno 0.79 y para el oxígeno 0.17. La temperatura 1, 100 grados centígrados y la temperatura 2, 800 grados centígrados. La temperatura de referencia es 18 grados centígrados porque es la que se nos indica en la tabla de capacidades térmicas. También colocaremos nuestros datos que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora debemos calcular el Cp a 100 grados centígrados. Este se calcula de la siguiente forma. Ponemos igual, paréntesis, paréntesis, el Cp del dióxido de azufre a 100 grados centígrados por la fracción másica, que es 0.04. Se cierra paréntesis, más paréntesis, el Cp del nitrógeno a 100 grados centígrados por la fracción, que es 0.79. Se cierra paréntesis, más, se abre otro paréntesis, el Cp del oxígeno a 100 grados centígrados por su fracción másica, que es 0.17, se cierra paréntesis, otro paréntesis, enter, y nos da un resultado de 7.09 calorías sobre gramos mol grados centígrados. Ahora vamos a calcular el Cp a 800 grados centígrados. Este es igual a paréntesis, paréntesis, el Cp del dióxido de azufre a 800 grados centígrados por la fracción del dióxido de azufre
ahora en la corriente 2, que es 0.04, más paréntesis el Cp del nitrógeno a 800 grados centígrados por la fracción del nitrógeno en la corriente 2, que es 0.79, se cierra paréntesis, más se abre otro paréntesis el Cp del oxígeno a 800 grados centígrados por su fracción, que es 0.17, se cierra paréntesis y nos da un resultado de 7.61 calorías por gramos mol grado centígrado. Ahora, para calcular las entalpías tenemos la siguiente fórmula. La calculamos de la siguiente manera: es igual a paréntesis el Cp promedio a 18 grados centígrados que acabamos de calcular por la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura de referencia. La temperatura 1 es igual a 100 grados centígrados menos 18, que es nuestra temperatura de referencia. Cerramos paréntesis, enter. Y nos da un resultado de 582.10 calorías sobre gramo mol. Ahora, para calcular la entalpía 2 es igual a paréntesis el Cp promedio a 800 grados centígrados que acabamos de calcular por la diferencia de temperaturas. Ahora de la temperatura 2, que es 800 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que es 18. Se cierra paréntesis, enter. Y nos da un resultado de 5.951.25 calorías por gramos mol. Ahora vamos a calcular el delta H. Este es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Nos da un resultado de 5.369.14 calorías por gramos mol. Recordemos que la masa que nos proporciona el problema está dada en kilogramos y la queremos transformar a gramos. Esto es igual a 500 por los 1000, que es a lo que equivale 1 kilogramo a gramos, y nos da un resultado de 500.000 gramos. Ahora, para calcular el peso molecular promedio, vamos a multiplicar el peso molecular de cada gas por sus fracciones. Esto es igual a paréntesis 64, que es el peso molecular del dióxido de azufre, por la fracción, que es 0.04. Se cierra paréntesis, más otro paréntesis el peso molecular del nitrógeno por su fracción, y se cierra paréntesis, más el peso molecular del oxígeno por su fracción, que es 0.17, y cerramos paréntesis. Nos da el peso molecular de 30.12 gramos por gramos mol. Para hacer la conversión a gramos mol, este es igual a la masa entre el peso molecular promedio. Entonces se calcula de la siguiente forma: igual la masa que ya habíamos convertido anteriormente a gramos, que son 500.000 gramos, entre el peso molecular promedio. Nos da un resultado de 16.600.26 gramos mol. Ahora, teniendo estos datos, podremos calcular el calor con la fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente, que es esta. Entonces nos colocamos en la celda, damos igual la masa por el delta H, y nos da un resultado de 89.129.229.7 calorías. Ahora la vamos a transformar a kilocalorías. Lo único que tenemos que hacer es
el calor en calorías sobre 1000 y nos da un resultado de 89.129.22 kilocalorías. Recordemos que el problema nos menciona que hay pérdidas de calor por radiación del 15%. Para calcular el calor neto utilizaremos la siguiente fórmula: el calor de entrada menos el calor de salida. Para calcular el calor a la entrada es igual al calor neto entre 0.85. Esto es igual al calor neto entre 0.85 y nos da un resultado de 104.857.91 kilocalorías. Y ahora para calcular el calor de salida es igual a 0.15 por el calor de entrada. Y esto es igual a 15.728.68 kilocalorías. Ahora para comprobar que el dato que obtuvimos aquí es correcto, vamos a sustituir los datos que acabamos de obtener en la siguiente ecuación. El calor neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Menos el calor de salida, que es este, igual, y como podemos observar es el mismo valor que nos da aquí. Por su atención, gracias.